O sea, hacemos claqueta. Bien, ahí está la claqueta. Bueno, a partir de ahora estamos en un recorte del ratito de la pandemia. En la parte negra podemos poner algo como ¿qué onda con combinar vacunas? O ¿combinar vacunas es buena idea? O hablemos de combinar vacunas. O el título que a ustedes les guste más. Como decíamos al principio, la idea de combinar esquemas de vacunación es algo de lo cual se habla y se trabaja hace muchísimos años en la vacunología en el mundo. La idea principal son dos, digamos, si estamos usando vacunas que requieren refuerzos, por ejemplo, y estamos usando vacunas a adenovirus, que son virus modificados genéticamente para decirle al sistema inmunológico haceme una respuesta contra esto, como en el caso de varias vacunas a adenovirus, podemos decir Sputnik, AstraZeneca, Johnson Johnson, CanSino, todas esas o gran parte de las vacunas que se están dando en este momento contra el coronavirus son vacunas a adenovirus, es decir, virus que están modificados para no generar enfermedad por un lado y por otro lado para decirle al sistema inmunológico, para mostrarle al sistema inmunológico alguna función. En este caso, la proteína Spike del coronavirus, de la cual hablamos varias veces, en particular en el video que hacemos recorte. Entonces, en el video que hacemos el recorte de qué es la variante Delta, ahí hablamos mucho de Spike. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando tenemos que dar dos dosis, hay un problema latente que es la inmunidad ante la vacuna. Es decir, nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunológico también detecta como un posible patógeno a la misma vacuna. Y cuando demos la segunda dosis, tal vez se generó respuesta de memoria también contra la vacuna. Entonces nuestro cuerpo, por ejemplo, los anticuerpos puedan atacar a ese virus, a ese adenovirus modificado para que no genere, para que, digamos, neutralizándolo y así, digamos, no puede generar la respuesta que nosotros queremos. Ese es un problema que hay cuando usamos vacunas. Alguna vacuna basada en otro virus, justamente la segunda dosis suele ser un problema justamente por la inmunidad a la vacuna. Ese es el primer problema, ese es el primer factor del por qué es común usar, mezclar o combinar esquemas. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, la vacuna Sputnik lo hizo de la siguiente manera, justamente combinando vacunas. La vacuna Sputnik sabemos que son dos adenovirus distintos, adenovirus 5, adenovirus 26 la primera dosis, adenovirus 5 la segunda dosis, son dos adenovirus distintos, entonces cuando venga la segunda dosis, nuestro cuerpo no lo va a reconocer porque es un adenovirus distinto y por eso va también poder generar respuesta inmunológica, que lo que queremos hacer en las segundas dosis es justamente mejorar y refinar la respuesta inmunológica que se provocó en esa primera dosis. ¿Cómo lo resolvió? Entonces, una de las estrategias fue la de Sputnik, ya combinar vacunas, dos vacunas distintas. Lo que hizo AstraZeneca fue usar otro adenovirus que estemos seguros de que nuestro cuerpo jamás lo vio, porque adenovirus como similares a los que usan las otras vacunas estamos conviviendo desde siempre, así que es esperable que haya alguna respuesta en el cuerpo. ¿Qué hizo AstraZeneca? Bueno, hagamos un adenovirus nada que ver. Agarremos un adenovirus de chimpancé y demos dos dosis de este adenovirus de chimpancé. Esa fue la otra estrategia. Y después de las otras vacunas que usan adenovirus, la estrategia fue, al ver que funcionaba muy bien una sola dosis, fue registrar vacunas como vacunas de monodosis. Así tenemos Johnson Johnson, CanSino, que son similares a las otras dosis a la dosis 1 y dosis 2 de Sputnik. Entonces, el primer por qué combinar vacunas es para escaparse a la respuesta inmunológica contra la vacuna que tiene que puede generar nuestro sistema inmunológico. Y la otra, el otro por qué
de por qué combinamos vacunas es justamente para despertar al sistema inmunológico por otra estrategia. Cuando hablamos de qué le pasa al sistema inmunológico cuando nos enfermamos y también cuando nos vacunamos, vimos que hay distintas formas, distintos mecanismos para detectar distintas partes de un patógeno. Entonces, si nosotros activamos el sistema inmunológico, nosotros inoculamos distintos cócteles, ahí podemos despertar al sistema inmunológico por distintas vías y así dar una mejor respuesta. Eso también se habla siempre en la vacunología. Yo, si recuerdan, yo trabajaba con pollitos y los pollos en general se les dan una vacuna de un tipo de vacuna cuando recién nacen, y si son, por ejemplo, gallinas ponedoras, antes de poner huevos se les da una vacuna distinta a la primera para que generen una gran concentración de anticuerpos en el huevo y así protejan al pollito. Esos son los dos grandes porqués de combinar vacunas. Primero, para escaparse a la respuesta en contra de la vacuna, cuando usamos, por ejemplo, vacunas a adenovirus. Y por otro lado, para prender por distintas vías el sistema inmunológico. Ahora bien, la idea de la vacuna Sputnik de hacer dos adenovirus distintos comercialmente es complicada, porque tenemos, dice él, dice tenemos todo, nosotros arreglamos el chat y bueno, hay que generar dos plantas distintas, o al menos plantas que puedan sintetizar dos adenovirus distintos. Y eso, como vimos, trajo un montón de problemas en la producción y muchos faltantes, sobre todo de la segunda dosis, que por alguna razón el adenovirus 5 es un poco más difícil de sintetizar. Entonces, yo creo que en primer lugar ya partimos de una vacuna combinada. La combinación de vacunas ya funciona en una de las vacunas más eficaces que hay en este momento, que es la vacuna Sputnik, pero también hay evidencias de otras posibles combinaciones. Entonces, esto es de mayo, un artículo de Nature que empezó a recabar información sobre las posibles combinaciones de vacunas, de las que más evidencias tenemos es justamente de la combinación Pfizer-AstraZeneca, o en realidad AstraZeneca-Pfizer. Acá tenemos, por ejemplo, un trabajo que muestra la producción de anticuerpos anti-proteína S. Eso, anti-S1 es el primer parte de la proteína de Spike, y GG es la inmunoglobulina G, uno de los anticuerpos principales, digamos, el que más se mide. Fíjense cómo esto es BNT, es de BioNTech, la vacuna de Pfizer. Este es el esquema Pfizer, y al lado tenemos AstraZeneca-Pfizer. Fíjense que dos dosis, una dosis combinada de AstraZeneca, luego Pfizer, genera más respuesta, incluso no significativamente diferente entre Pfizer, pero sí mucho más fuerte que AstraZeneca. Esto se midió digamos, acá solo muestro anticuerpos, pero también se miraron linfocitos T, se miraron otros anticuerpos, y además siempre se comparando con la AstraZeneca siempre dio mejor esta combinación. Así que ya empezamos a tener evidencias de que, por un lado, o sea, combinar estrategias distintas, adenovirus, vacunas a RNA, es una buena idea porque genera mejor respuesta que adenovirus al menos. Todos los trabajos, obviamente, ¿querés hablar? Ahora vamos a hablar de eso que dice el gato y la caja, de el orden de la combinación. Obviamente, en todos los trabajos, lo primero que se mide es la seguridad. Es decir, te das
primera dosis de una, segunda dosis de otra, ¿cambiaron los efectos secundarios? ¿Tuviste más efectos secundarios? ¿Hubo algún problema con eso? Y eso es lo que primero se midió en todos los casos, y eso en ningún caso, con ninguna combinación posible, en estudios hechos en muchas partes del mundo, muchos en Argentina, no hubo cambios en los efectos adversos de la combinación de vacunas. Eso es lo primero, eso es lo más importante hasta ahora. Esto es fundamental. No hubo cambios en los efectos adversos. El gato y la caja dice: ¿querés hablar un cachito del orden de la combinación? Bueno, digamos, ahí muchas veces es empírico y hay que probar el orden y lo contrario. Y siempre se vio que en el caso de combinar vacunas a adenovirus es mejor primero el adenovirus, después la vacuna a ARN, como es Pfizer o Moderna. Acá, a ver si lo tengo acá. Este es otro trabajo. No, bueno, dado que siempre dio mejor vector, digamos, vacuna adenovirus, después a RNA, es el esquema que se prueba en todas las veces. Acá sí vemos vector, la B corta es vector, es decir, AstraZeneca, vacunas adenovirus y su segunda dosis. Esto es con AstraZeneca, fíjense, da cierta cantidad de respuesta. Al principio miramos anticuerpos contra la proteína Spike. Si mezclamos vector con ARN, o sea, AstraZeneca Pfizer, esa respuesta mejora significativamente y también de manera similar a 2 dosis de ARN mensajero, o sea, 2 dosis de Pfizer en este caso. Por un lado acá se vieron los anticuerpos y por otro lado los anticuerpos neutralizantes, es decir, la capacidad de estos anticuerpos de neutralizar, es decir, de dejar inactivo de alguna manera al virus. Y fíjense de nuevo que con los esquemas combinados o 2 dosis de ARN tenemos una respuesta mucho más fuerte que en el caso de vector. Entonces, la idea, entendimos el por qué, digamos, por qué, porque hay que escaparse si usamos 2 veces el mismo vector. Puede haber inmunidad a la vacuna y ahí bajar la respuesta. Eso lo vemos en los esquemas que tienen 2 dosis de un vector adenoviral. Por ahí pregunta Flor, pregunta: ¿con esta lógica tendría sentido mezclar Sputnik con AstraZeneca? Sí tiene sentido, muchísimo sentido, porque Sputnik y AstraZeneca son 2 vacunas a adenovirus, pero 2 vacunas a adenovirus distintos. AstraZeneca es un adenovirus de chimpancé, mientras que Sputnik es las 2 de Sputnik son 2 adenovirus de humanos. Entonces empezamos a tener información de que combinar vacunas funciona. Pregunta: ¿el estudio en humanos de vacunas combinadas distintas marcas es menos riguroso que el estudio de humanos de 2 dosis? No diría que es menos riguroso, sino que aún tiene menos evidencia. Sí tiene evidencia muy fuerte en cuanto a la seguridad y la evidencia aún no es tan sólida en cuanto a la mejora en la respuesta. Pero ahora vamos a ir con eso. Entonces, estas fueron las primeras evidencias que se empezaron a acumular en cuanto a la primera combinación AstraZeneca-Pfizer fue un gol, y de eso tenemos un montón de evidencia. Después, esto fue de junio, si no me equivoco, la primera combinación, como preguntaban recién, de la combinación AstraZeneca-Sputnik. Que también esa fue de lo primero que se habló. Eso lo habló en Twitter. La cuenta oficial de la vacuna Sputnik lo había propuesto a fines del 2020. Como decir, bueno, justamente para escapar a la inmunidad a la vacuna podemos combinar AstraZeneca y Sputnik. Lo cual tiene sentido. Y también todos los estudios que se hicieron siempre mostraron no generar
efectos adversos severos ni diferentes a los de las otras vacunas. Y sí, y todo lo que se vio respecto a anticuerpos muestra que mejora la respuesta inmunológica, en principio más que una sola dosis de cualquiera de las dos vacunas. Que ese es el punto. ¿Por qué? Porque también cuando hablamos de combinar vacunas, también tenemos que pensar en el peligro de no combinarlas. Y en nuestro país estamos ante la posibilidad de la circulación mayoritaria de una variante muchísimo más contagiosa que las que conocemos. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿tenemos evidencia de combinar vacunas? Tenemos evidencia de que en principio es seguro hacerlo. Eso es lo primero que se midió y también se hizo en el estudio que se hizo en Argentina. Y tenemos evidencia, tal vez indirecta, o digamos, creemos que va a funcionar muy bien, por esto que les venía diciendo, porque es algo que se usa en la vacunología para evitar justamente la respuesta a la vacuna. Habitualmente, muchas veces combinamos vacunas porque nos damos de una marca o de otra marca cuando completamos esquemas, pero justamente no hay tal vez aún evidencia sólida en cuanto a la eficacia de la combinación de vacunas, aún en ninguna parte del mundo con ninguna combinación posible. Entonces, el otro día me dejaron pensando cuando preguntaron en el chat de por qué uno puede elegir si combinar vacuna o esperar a la segunda dosis de la misma de la vacuna de la misma marca, o por qué puedo elegir uno qué esquema combinar. Y me quedé pensando, porque justamente la pregunta era, ¿y por qué no decir, bueno, te toca esta, ya está? Bueno, justamente creo que es importante que sea que uno lo pueda elegir, porque aún no hay evidencia sólida de la eficacia. Sí tenemos mucha evidencia de que es una buena idea, de que es seguro hacerlo y de que casi totalmente seguro es mejor que quedarse con una sola dosis. Pero aún no tenemos evidencia sobre la eficacia y la efectividad, digamos, en la vida real de estos esquemas combinados. Sabemos que en general generan más nivel de anticuerpos, sabemos que lo hicimos con un montón de otras vacunas y siempre funcionó. Sabemos que un esquema combinado como el de la vacuna Sputnik funciona mucho mejor que muchísimas vacunas, pero aún no tenemos evidencia de todas las combinaciones posibles. Por eso me parece importante que siga siendo optativo el hecho de elegir las combinaciones. Acá también, como les dije recién, se hicieron estudios y justamente después de cuando estuvieron listos fue el anuncio del otro día entre Sputnik con AstraZeneca, Sinopharm y Moderna, que mostraron en principio una absoluta seguridad. Y midiendo anticuerpos, se vio en todos los casos que eso aumenta más que la primera dosis, sin duda, y probablemente mucho más en varios casos que el esquema original. Aún, de nuevo, no tenemos los datos de eficacia, que es justamente ver cuánto se contagian en uno u otro grupo, que son los datos más difíciles de obtener y que más tiempo llevan. Pero todo nos lleva a pensar, en principio, que es seguro combinar vacunas y que sin duda es mejor que tener una sola dosis. Y justamente el peligro en este momento es de quedarnos con una sola dosis ante la posibilidad de la circulación mayoritaria de una variante absolutamente contagiosa. Y otra cosa que me pareció espectacular es que también esto pasa de casualidad, digamos. Tenemos miles de millones de vacunados en el mundo, así que va a haber errores en esas campañas de vacunación, y esos errores pueden llegar a dar datos. Y salió un trabajo, justamente mostramos combinación entre AstraZeneca Sputnik, dos de adenovirus distintos es AstraZeneca, es Sputnik, tiene dos adenovirus distintos. Hay bastante evidencia de AstraZeneca y AstraZeneca vector
vacuna vector, Pfizer, toque el micrófono, vacuna a RNA mensajero. ¿Qué pasa con las vacunas inactivadas? Es estas que se generan grandes cantidades de virus, se rompe y la vacuna justamente es ese virus roto, como Sinopharm, como Sinovac y muchas otras. Acá, en este trabajo, lo que se hizo justamente en India fue ver qué pasaba con estas combinaciones de vacunas en personas, en equivocaciones, digamos, en quienes se dieron esas vacunas por error. Y de nuevo, esto es Covishield, que es AstraZeneca, y Covaxin, que es una vacuna inactivada, si queremos, similar a la de Sinopharm. Y de nuevo, la combinación, fíjense por ejemplo en el gráfico del medio, acá estamos viendo anticuerpos contra la proteína N. De nuevo, la mezcla Covishield-Covaxin da mejor que las otras dos, que el esquema convencional. Lo vemos con los anticuerpos anti-S, anti la proteína S, anti-N y también otra parte de otros anticuerpos. Entonces, de nuevo, en este caso también se demostró seguridad, como en el caso del estudio que se hizo en Argentina, y también parece siempre ser mejor que los esquemas combinados. Así que creo yo que es una re buena idea combinar vacunas, además por lo peligroso que es no hacerlo, porque sabemos que en caso de una variante muy contagiosa circulando masivamente, necesitamos tener protegida a la población. Y nos vamos con una pregunta que hace Flor, pregunta, ¿tener COVID y una dosis sería como mezclar vacunas? Bueno, casi que sí. Y de hecho, en los estudios que se hicieron en Argentina con vacuna Sputnik, se demostró, y eso lo charlamos en el video de las vacunas vencen, justamente se demostró que la convalecencia y una dosis de Sputnik es similar en cuanto a anticuerpos, células neutralizantes, inmunidad celular y anticuerpos neutralizantes, es muy similar a las dos dosis de Sputnik. Hasta acá podemos ahora hacer una claqueta, y este fue el micro recorte